Hola a todos, soy la doctora María Jimena Ricati de Sensory Trip y hoy vamos a hablar de pérdida del olfato y del gusto. Esta idea surgió en base a un video que hicimos junto a la China Cocina en Instagram y hubo mucha gente interesada en saber cómo detectar si hay alteraciones en el gusto y en el olfato en la vida cotidiana. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hoy se los voy a explicar paso a paso todo lo que tienen que saber para poder entender cómo están funcionando estos dos sentidos. La función olfativa y gustativa puede evaluarse de muchas maneras. Lo que yo voy a explicarles hoy a ustedes está basado en mi experiencia evaluando pacientes en el hospital de Verona, en Italia, y también en base a investigaciones que he hecho en este contexto a lo largo de los años. Por eso quiero transmitirles a ustedes una forma muy simple y práctica de poder evaluar estos dos sentidos, pero antes vamos a ver un poco más de qué se trata este tema para que puedan entender cada uno de los detalles que son necesarios y que a ustedes les van a servir para aplicarlos en la vida cotidiana. Vamos a empezar con el sentido del olfato, que es el que nos permite identificar los aromas. Cuando el sentido del olfato está alterado, podemos hablar de hiposmia, que es cuando hay una disminución en la capacidad que tenemos de percibir aromas, o anosmia, cuando esa disminución es tan severa que prácticamente no sentimos ningún aroma. Con el sentido del gusto pasa algo parecido. Es el que nos permite identificar el salado, el ácido, el dulce, el amargo y el umami. Cuando el sentido del gusto está alterado, podemos notar que hay una disminución de la capacidad de percibir estos gustos y hablamos de hipogeusia. O cuando esa disminución es muy severa que casi no percibimos ningún gusto, hablamos de ageusia. Por otro lado, hay una interacción muy importante que ocurre entre el olfato y el gusto y es lo que nosotros identificamos como sabor. Por ejemplo, el sabor de un limón está compuesto por una parte que es el gusto ácido, pero por otro lado por el aroma característico del limón. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabor, en realidad es un 80% aroma y un 20% gusto. Por eso, muchas veces cuando el sentido del olfato está alterado, en consecuencia también se altera el sentido del gusto. Vamos a ver ahora cuándo se puede también alterar el olfato y el gusto por otras condiciones. Por ejemplo, el envejecimiento. A medida que va pasando el tiempo y envejecemos, nuestra capacidad de percibir aromas y sabores va disminuyendo paulatinamente. Por eso muchas personas ancianas a veces no son capaces de reconocer ciertos aromas y también pierden su capacidad de disfrutar la comida. Por otro lado también está el tabaquismo. Las personas que son fumadoras y que fuman por mucho tiempo y que fuman mucha cantidad de cigarrillos también tienen una disminución de la capacidad de percibir aromas y sabores. Y por otro lado también las personas que son alérgicas, que tienen alergias nasales y también personas que por ahí sufren resfriados, son personas que pueden padecer transitoriamente o a largo plazo una disminución del sentido del olfato y del gusto. Hoy en día estamos escuchando hablar mucho de la pérdida del olfato y del gusto y la importancia que tiene en el contexto de esta pandemia. Y les voy a contar un poco por qué es así. Hay personas que presentan la pérdida del olfato, es decir, la anosmia o la hiposmia, como único síntoma de esta enfermedad que estamos enfrentando. Entonces, por eso es muy importante estar atentos ante la pérdida del olfato o del gusto, porque puede ser la única señal de que una persona contrajo la enfermedad COVID-19. Los científicos que formamos parte de distintas sociedades europeas dedicadas al olfato y al gusto estamos tratando de concientizar sobre algo que se denomina anosmia aislada de aparición repentina. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas que presentan anosmia como única señal de infección por COVID-19 y es necesario detectar estos casos porque evitarían la propagación de la enfermedad. Distintos países como Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Corea del Sur y Estados Unidos reportaron que 2 de cada 3 pacientes COVID positivos presentaron alteraciones en la función olfativa gustativa. Sin embargo, estas personas, al ser evaluadas, solo 1 de 3 personas se dio cuenta que tenía un trastorno olfativo gustativo, pero la mayoría de las personas no son capaces de identificar si tienen una alteración en el olfato porque mucha gente no es consciente de cómo funcionan estos sentidos y de cuál es su capacidad normal de detectar aromas y sabores. Algo muy importante a tener en cuenta es que la pérdida del olfato de la que estamos hablando en general no se asocia
con nariz tapada o secreción nasal, es decir, es una pérdida del olfato repentina sin obstrucción nasal. Es tan importante esto que nos permite diferenciarlo también de un resfrío común, y es por eso que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos agregó la pérdida del olfato como síntoma asociado a la infección por coronavirus. Por otro lado, el Ministerio de la Salud de la Nación Argentina también agregó la pérdida del olfato a los criterios que caracterizan un caso sospechoso de COVID-19. Ahora bien, vamos a enfocarnos en cómo podemos detectar si hay una alteración en el sentido del olfato. Hay una manera muy simple que está basada en un artículo científico publicado acá en Italia, en donde se puso a punto una metodología para que las personas puedan realizar una autoevaluación desde la casa. Son 6 pasos muy fáciles que ustedes pueden realizar a lo largo del día y que les van a permitir tener una idea de cuál es la capacidad olfativa que cada uno de nosotros tiene. En el caso de que se produzca a lo largo de los días una disminución drástica en esta capacidad de percibir aromas, ahí tenemos que encender nuestra señal de alerta. Ahora veamos cómo se hace el test en el siguiente video. ¿Qué sucede con las personas que pierden el olfato por COVID-19? ¿Es una pérdida temporal? ¿Es una pérdida permanente? ¿Qué sucede? Bueno, según las publicaciones científicas más recientes, lo que se reportó es que hay una recuperación espontánea que ocurre en 2 o 3 semanas y al cabo de este lapso la persona vuelve a recuperar su capacidad de percibir aromas. Sin embargo, hay personas en las cuales quizá pueda extenderse un poco más ese periodo de tiempo, pero de todas maneras hay estrategias para poner en práctica y ayudar a esa recuperación. Hay otras causas también que pueden producir una pérdida del olfato, como por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas o las enfermedades virales, y en esos casos también se pueden poner en práctica las mismas estrategias. La primera estrategia es el video que compartí hoy con ustedes, en el cual ese mismo método de autoevaluación sirve como método de entrenamiento olfativo en el caso de una hiposmia o de una anosmia, y implica diariamente hacer exactamente lo mismo, y de esa manera uno entrena el sistema olfativo para recuperar su función. Hay otro método que les dejo, que está en mi página web de Sensory Trip, y es un kit que desarrollé de entrenamiento olfativo que también sirve si quieren reemplazarlo por el otro método. Son 2 métodos muy similares y tienen el mismo objetivo: entrenar al sistema olfativo para recuperar su función. Este video, si bien está apuntado al COVID-19 y a lo que sucede en el caso de la pérdida del olfato y la importancia que tiene en el contexto de esta pandemia, también sirve para concientizar a las personas, porque no todos somos capaces de darnos cuenta de cómo funciona nuestro sentido del olfato. El sentido del olfato y el sentido del gusto también han sido 2 sentidos que durante muchos años han sido subestimados desde lo que es la formación médica hasta lo que es la práctica médica. Y hoy en día son 2 sentidos que tienen mucha importancia y mucho valor para otras enfermedades, como por ejemplo son síntomas tempranos que aparecen de enfermedades como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington o también en casos de depresión. Entonces, que cada uno de nosotros sea un poco más consciente de cómo funciona el sistema olfativo es una manera también de darnos cuenta de otras cosas que pueden pasar más allá de esta pandemia y que son muy importantes para la calidad de vida que podemos llegar a tener hoy o mañana. Si tienen preguntas pueden dejarlas acá en los comentarios
Y de nuevo, muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.